Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como todos los días, bienvenidos a mi producto La Voz a las 16 horas de la República Argentina. Hoy con más herramientas para el comunicador, para el locutor profesional, ¿por qué no para todos aquellos que deseamos mejorar este aspecto en diferentes profesiones en nuestra vida? Gracias por sumarse a todos. Les cuento que hoy tenemos más herramientas y la semana próxima también. Los invito a sumarse enviándonos mensajes con sugerencias de páginas, por ejemplo, de perfiles para visitarlos y también, ¿por qué no?, para hacer difusión de contenidos gratuitos que estén circulando en las distintas plataformas digitales que nos beneficien a favor del artista de la voz y su formación. Sigo saludando a César. Bueno, aquí hay otras personas por acá. A ver si se encuentra entre la gente. Bueno, todavía no se ha sumado. Nuestra especialista invitada para el día de hoy, herramientas para el comunicador, se trata de Cecilia Dávila para hablar de yoga. Ella es de Ecuador, licenciada en música, cantante, compositora, instructora certificada de yoga, autora de técnicas que combinan la respiración, meditación y posturas en el dominio de la voz. Así que vamos a acá la encuentro, la saludo y la voy a invitar a sumarse para justamente que nos cuente un poquito qué tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con el comunicador social, el locutor, a la hora en que tiene que salir al aire, interpretar un texto, enfrentar un público. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Hola Buenas Viviana, tardes, buenas bienvenida. tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, me encanta tu propuesta del yoga y la voz. Has trabajado muchísimo en este aspecto, pero me pregunto, para completar tu presentación, tu trayectoria, ¿qué fue primero? ¿Si la música, que sos cantante, o el yoga? ¿Qué llegó Primero primero a tu fue, vida? primero fue la música. Sí, la música ha estado en mi vida desde siempre, así que eso fue primero. Ah, qué bien. Y luego, ¿cómo es que empezás a indagar en todo esto, a investigar incluso y a relacionarlo con la voz? Mira, justo cuando empecé a estudiar música en la universidad había unos programas como tipo extracurriculares en donde ofrecían yoga. A mí siempre me llamó la atención, mi mamá tenía unos libros, ¿no? Entonces yo los veía cuando era niña y me llamaba la atención. Y lo empecé a ver mientras estudiaba música, ¿no? Pero digamos que Ay, la música, el llamado de la música fue mucho antes. Y una vez que empecé a estudiar música ya formalmente, pues empecé también con la práctica del yoga. Pero mi investigación del yoga y la voz, eso no se dio hasta hace unos 4 o 5 años más o menos. ¿y qué es lo que te motivó a empezar a investigar justamente sobre esta área? Vos sabés que es muy interesante lo que me decís del yoga, porque aquí en Argentina existe una propuesta de incluir como materia pedagógica en la escuela incluso primaria el yoga. Ujú. Todavía Um, no se terminó de redondear eso, pero está en proyecto, algunos colegios sí lo implementan como algo importante, ¿no? La búsqueda de uno mismo, el manejo de las emociones. Totalmente. Yo creo que el yoga nos beneficia a todos, sin importar el área de trabajo en el que estemos, nuestros intereses. Incluso si es que tuvieras alguna creencia o religión, el yoga no se contrapone con nada de eso. Entonces, es bien positiva la práctica del yoga. Me llamó la atención hacerlo con la voz porque vi muchas similitudes. Eh, Me parece que hay como el manejo del cuerpo, ¿no? Como cuando uno es cantante o uno es comunicador, alguien hace mucho uso de su voz, uno mismo es el instrumento. Entonces es como tú tienes que estar en este equilibrio, tienes tú que cuidarte, tú tienes que estar este balance físico primero, emocional también. Entonces, como el manejo del cuerpo. Después me pareció también que el uso de la respiración, ¿no? Entonces, respiración coordinada con el movimiento. Y en mi caso sería la respiración coordinada con el cantar. Entonces, por ahí también vi esta similitud. También vi la similitud de la disciplina. Entonces, en la música y en cualquiera de las artes, pues uno tiene que ser disciplinado, ¿no? Como tienes que tener un Sí, horario para hacer tus cosas, tienes que tal estar cual. tú bien, saludable, dormir bien, o sea, tener como una rutina de cuáles son las cosas que haces para ser mejor en tu profesión, ¿no es cierto? Entonces también esto de la disciplina.
Y después, claro, como lo más obvio era que en mis clases de yoga habían como estos capítulos, ¿no? Sobre mantras o sobre pranayama, la respiración. Y claro, es como, es súper ligado esto de que, bueno, en el yoga puedo cantar y también en el canto puedo aplicar muchas de las cosas del yoga. Entonces, la respiración, el uso de las posturas, cantar mantras también. O sea, es como que siento que se pueden entrelazar las dos disciplinas. Me encantan los mantras, pero no entiendo mucho que digamos que dicen, pero ya me da una tranquilidad espiritual Sí, escucharlos, ¿no? Al menos de las prácticas de yoga. sí, sí. Realmente es lindo. Y hablas de meditación sonora, esa es una terminología, una combinación muy linda. ¿A qué te referís con eso exactamente? ¿Cómo Uf, trabajás esto en la meditación? ujú. Bueno, dentro del yoga, el yoga es como una disciplina súper grande y dentro del yoga tienes diferentes tipos de yoga. Tienes hatha yoga, tienes gatasta yoga, tienes raja yoga, hay un yoga del sueño, hay el yoga Ah, sonoro que es el nada yoga. Tienes como un montón de ramas, ¿no? Entonces el nada yoga es el yoga del sonido. Entonces ahí lo que se hace es como una práctica meditativa, contemplativa, usando tu voz o usando el sonido, usando instrumentos, usando la música. Eh, y es chistoso porque a veces cuando yo practico mis rutinas de canto normales, o sea, mis ujú. lo que sea que estoy practicando, y eso puede volverse una meditación, ¿no? Como cualquier actividad en la que estás como completamente sumido y concentrado, eso puede ser una meditación. Bien, cuando cantamos a veces nos sentimos como flotando en el aire y se ven los pensamientos interrumpidos por esa sensación tan placentera de desconectar. Algo Ujú. así estaría sucediendo con la meditación. ¿Sería ese otro punto de contacto con la Sí, completamente, meditación, con el uso de la voz? completamente, completamente. Y la voz, yo siento que la voz es muy poderosa porque como la voz eres Sí. tú, es como una expresión tuya, ¿no? Y a través de la voz podemos sanar muchas cosas porque son cosas que tú necesitas de expresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona bastante introvertida, soy tímida, ya no Ujú. parezco, pero sí soy. Y a veces como el cantar me ayuda como a sacar cosas que por ahí con palabras no he podido decir, ¿no? Entonces ayuda mucho Increíble. esto de, a veces te mandan a cantar, o sea, la gente dice, es terapéutico cantar, es verdad. O sea, yo muchas veces me siento triste, deprimida, no sé, de mal genio, y cantar siempre hace que mi humor cambie y estoy en un Una estado más canción. positivo. Si acá en el canto le da música y sentimiento al lenguaje, sí, por supuesto, y nos ayuda a desconectar, eso que decíamos cuando estamos tristes, poner una canción de fondo, algo que nos mejore el ánimo. De acuerdo a lo que escuchamos, también nos sentimos de esa forma y transmitimos. Y lo que decís de sanar, ¿te referís a, por ejemplo, una persona con la voz quebrada, sin energía o disfónica? Es como una persona que lleva una carga o un problema y eso habría que desentrañarlo de alguna forma. ¿Cómo Sí, podemos, con la meditación, llegar a que esa persona tenga una voz más proyectada, más firme, saludable? Amén, que si bueno, tuviera algún problema, ¿no? Algún nódulo, eso ya sería algo más físico. Pero si esa exacto. persona, supongamos que tuviera un diagnóstico excelente, no tiene nada, sin embargo, está disfónica, sin embargo, la voz es quebrada, o cuando va a hablar al micrófono le pasa esto siempre lo mismo. No le ocurre cuando cotidianamente está conversando, sino cuando está en esa situación. ¿Cómo mejora este aspecto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué ejercicios, por ejemplo? Uy, a ver, topas un tema súper interesante, esto de las lesiones vocales, ¿no? Bueno, hablabas de los nódulos, de estas cosas físicas, obviamente sí son problemas que necesitan como primero un diagnóstico, luego un tratamiento, terapia vocal, o sea, hay toda una serie de protocolos que debes seguir. Sí, hay que Pero hacerlos anualmente incluso. sí, Algunos análisis tienen que ver con esto, ¿no?
con laringoscopía, con, bueno, todo un Sí, estudio para ver que estés sano. Y a partir exacto, de ahí empezás a trabajar con la exacto, voz, para no lastimarte, más que nada. totalmente. Y claro, tú decías, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona está completamente sana? O sea, en el diagnóstico no se ve Claro, nada, pero hay como esto, ¿no? Como hay este cansancio o tal vez hay una claro. disfonía que no se explica. eh, y es algo que a mí me pasó. Yo hace unos años tuve fatiga vocal crónica. O sea, yo me cansaba solo de pensar en hablar y eso ya me cansaba. Y estuve mucho tiempo así, tuve prenódulos, tuve fatiga vocal, hice todo lo que te puedes imaginar. Hice terapia, hice dieta, medicina tradicional, medicina no tradicional, acupuntura, o sea, ¿qué no hice? Hice todo para tratar de como de aliviar este cansancio que yo tenía, como sentía que mi voz no mejoraba y no podía cantar, no pude cantar poco más de 4 años. Y bueno, Claro. la desesperación y Sí, es justo, desesperante. Algo totalmente, así me pasó y te digo que es como que te falta algo. Sobre todo los totalmente. que amamos la comunicación, la voz, cantar, es Claro, tremendo. me llegué a cuestionar incluso como, ¿cuál es mi objetivo? O sea, si yo no puedo cantar, entonces, ¿qué hago? Y ¿No? amo Entonces era esto, ¿cómo hago? horrible. Sí, horrible. Y justo cuando estaba como en este camino, ya había estado muchos años enteros de no siento mi voz como antes, o sea, no la recuperaba. Y fue como en ese momento que yo decidí hacer un profesorado de yoga, porque como no podía cantar, dije, bueno, entonces por lo menos voy a hacer esta otra cosa que sí me interesa, que es el yoga. Y también empecé por ahí. Y como que digamos que mi camino de entendimiento, tal vez esto de sanar, eh, se encontró con el yoga, pues y por ahí también, o sea, después me di cuenta que la parte más importante de mi problema vocal era emocional, ¿no? Ajá, Y solamente claro, y sí. trabajando, obviamente a la par, ¿no? A la par hice terapia vocal, pero además hice terapia emocional. Y ahí fue cuando yo recién pude recuperar mi voz como estaba antes. Claro, sucede que si uno tiene fatiga vocal, como bien indicás, y seguís y no lo atendés, y seguís en el tono que no es el tuyo, el que no corresponde, seguís hablando en un tono bajo, por ejemplo, Ujú, agravás y podés lesionarte y generar incluso esos nódulos que uno no desea tener, ujú. pero por ahí la cuerda estaba sana y de repente el tono no es el conveniente, esa fatiga te lleva a que todos los días un poquito más, bajando, bajando, te vas lastimando y si no lo tratás, por eso hay que escuchar al cuerpo de alguna forma, ¿no? Sí, y claro, exacto. Y justo esto del yoga, siento que se une con esa parte de la conciencia corporal, que muchas veces no tenemos, no nos damos cuenta de cómo caminamos, de cómo hablamos, de nada. O sea, hacemos las cosas un poco en automático y no tenemos esta Exacto. conciencia, ¿no? Ya sea de la postura o de cómo caminas o de si por ahí estás tensionando un hombro o por ahí si estás hablando muy fuerte o en un tono que no es el tuyo, ¿no es cierto? Como todas estas cosas, hace falta esta conciencia del cuerpo y siento que el yoga ayuda a esta conciencia corporal. Incluso a veces pensás que estás en un tono bajo y estás gritando, o Sí, al revés. Decilo sí, más fuerte, te piden los profesores en locución, decilo más fuerte. No, pero si lo escucho fuerte, pero claro, esa proyección, esa idea de cómo nos escuchamos, nuestra voz realmente, cómo la emitimos, si nos gusta o no nuestra voz al escucharla, todo eso tiene que ver con una percepción y un autoconocimiento, indudablemente. así es. Entonces, si hay alguna dificultad en esa área, practicar yoga sería, digamos, el camino para eh, reencontrarnos con nuestra voz y todos estos Sí. ejercicios que desprenden la sonoridad, ¿cuáles serían, por ejemplo? ¿Qué ejercicios podemos hacer que nos lleven de un modo práctico, brevemente, qué podríamos hacer para justamente proyectar, Dentro del relajar? yoga, Sí, dentro del yoga. a ver, a mí lo que me ha servido como dentro de la práctica de yoga, porque bueno, tú sabes que el trabajo de la voz es muy extenso, es muy Sí. complejo, cada voz es un universo, ¿no? Entonces es un poco como descubrir cada uno qué les sirve, ¿no? No a todos les va a servir lo mismo, las mismas cosas.
Pero a mí lo que me ha servido de la práctica de yoga, para mi uso de la voz, bueno, primero la postura, una buena postura. La práctica del yoga te fortalece todo el cuerpo, entonces, y no es que te hace súper musculoso, simplemente como que te tonifica los músculos, entonces tu postura mejora, que es importante para tú mismo ser el productor de esa voz. Me ayudó mucho el control de la respiración, los pranayamas, lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Este control de cómo respiras. Porque como cantantes, como comunicadores, necesitamos expandir nuestra capacidad pulmonar, expandir nuestra respiración y tener control de cómo entra el aire y cómo sale el aire, ¿no? Nosotros, la gente respiramos, no nos damos cuenta que hacemos, solo respiramos. Y por ahí tenemos algún mal hábito, no sé, gente que respira como aquí alzando los hombros, Ah, ¿no? sí, Como sí. sacando el pecho y son hábitos que no Una son tan saludables. respiración alta, Respiración como si alta, estuviéramos agitados. Claro, exacto. en realidad la fuerza hay que hacerla más abajo, en el Ujú. diafragma, digamos, Ajá, fosto diafragmático. exactamente, exactamente. Entonces yo aprendí a respirar, digamos, de una manera más amplia y más eficiente con la práctica del yoga, porque la respiración es muy importante en la práctica del yoga, está muy ligado. Y finalmente las posturas, porque tú sabes, el yoga, bueno, es toda una forma de ver la vida primero, pero lo que hacen las posturas de yoga es que tienen algún objetivo de curar, como de ya sea mantenerte sano o de curarte de alguna afección, ¿no? Entonces, hay posturas para, no sé, para si estás con la digestión un poco desordenada, entonces te ayudan a la digestión. O sea, tienes problemas de espalda, hay posturas para tu espalda, para el cuello, para el Bueno, de equilibrio, hecho, los animales chinos, la grulla, bueno, todos esos animales que son posturas de equilibrio, generan, ¿no? O amplían, bueno, lo hacen mucho en otros países, estas son costumbres que a veces se reúnen en las plazas a hacer estos animales, que en realidad esas posturas son las que benefician todo, desde la sangre, ¿no? La irrigación, mm, la respiración, el poder exacto. sostenerte solo en un pie, eso te da un Ujú. equilibrio, una dimensión, el autoconocimiento, volvemos al autoconocimiento. Sí, exacto, Sí, exacto. sí, Entonces, sí, yo recuerdo que, sí, que he dime. trabajado incluso con cañas, recostarse en cañas, Ah, que eso a la espalda también relaja, porque toda la tensión muscular en la espalda también afecta a la voz. claro, totalmente, totalmente. Sí. Claro. Entonces, si es que hay gente que nos está escuchando y por ahí Sí, saludos a solo todos. simplemente quieren que su vida sea mejor, practiquen yoga. O sea, es que en verdad hace toda la diferencia en tu vida. Te sientes mejor, te sientes más fuerte, te sientes más liviano, te sientes más en equilibrio. Puedes controlar tu humor mejor y como comunicadores en verdad que te hace un mejor instrumento a ti. Claro, es un instrumento, exactamente. Y así como aprender o tomar conciencia de la respiración, una respiración pausada. ¿Hay algún ejercicio de respiración, por ejemplo, puntual que podamos hacer? Esto de, Ujú. no sé, sostener y luego exhalar en tantos tiempos. No Sí, sé si habrá algo de eso. hay miles. En Ah, pranayama miles. hay Bueno, un uno. montón de prácticas. Sí, tengo una que es Contanos mi uno. favorita. Dale, Tengo vamos una con las que es favoritas, porque las chévere. favoritas dan resultado. Sí. Entonces esas valen. A ver, esta es mi favorita, se llama Nadi Sodana, que, bueno, significa purificación de los canales, ¿no? Porque tú tienes como Ajá. canal masculino y femenino, son tus fosas nasales. Se piensa que la izquierda es como el lado femenino y el derecho es el lado masculino. Si el lado Ah, masculino es, no sé, es más fuerte, es más competitivo, es más caliente, y el lado izquierdo, el femenino, es como más calmado, es un poco más frío. Entonces, este tipo de pranayama te ayuda a equilibrar como estos dos lados, ¿no? Como el positivo, no el positivo, sino el masculino y femenino y femenino, masculino. ajá, caliente, frío, ¿no es cierto? Como fuerza, calma, eh, y los hemisferios del cerebro también, de derecho, izquierdo, ¿no es cierto? Creatividad, lógica, ¿no? Eh, y me gusta mucho porque es una respiración que calma,
porque te equilibra, ¿no? Como estás equilibrando estos dos lados, te equilibra, te centra, te desestresa. Ay, Es qué bueno bueno. como antes de empezar a meditar, también es como rico, o si tienes problemas para dormir, también ayuda como hacerlo antes de dormir, antes lo que hablábamos, ¿no? Antes de una presentación o antes de dar un Sí, discurso o una audición o alguna cosa que como que te estresa un sí, algo poco, hacer un que ratito. no te cede, pero que por lo menos te tranquilice y que Sí, te dé calma para poder encarar esa actividad. sí. Entonces, esta además es súper fácil. Ya les voy a dar como la respiración básica. Después de esta respiración básica hay como un montón de variantes que puede ser con tiempos, ¿no es cierto? Lo que tú decías, ¿no? Como respirar en tanto tiempo, exhalar en tanto tiempo. También existen variaciones que se hacen con retenciones de aire. Entonces, inhalas, retienes aire, exhalas, retienes aire, ¿no? Entonces hay como, dentro de la práctica de los pranayamas hay hasta unas figuras. Entonces hay figura triangular, figura un cuadrado, un rectángulo, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Tiempos de inspiración, tiempos de retención, tiempos de expiración, tiempos de retención. Pero les voy a dar como Bien. la básica que es la que yo igual más practico. Entonces, se busca una posición cómoda. Incluso si es que quisieras hacerlo antes de dormir, lo puedes hacer acostado. Pero lo ideal sería estar sentado en una posición cómoda, con la espalda recta. Y primero encontrar la respiración. Antes de empezar a hacer el ejercicio en sí, como calmar tu respiración, ¿cierto? Entonces empiezas por ahí como a centrarte. Y esto del yoga, ¿no? Lo que se habla muchísimo, esto de estar aquí y ahora. Sí que a veces parece un poco así como esotérico, pero es tal cual, es estar como en este momento. Entonces te centras en el aquí y en el ahora, en dónde estás, en tu alrededor. Y esto funciona de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer con los dos dedos, pero ya les voy a mostrar igual las variantes. Entonces la idea es respirar solo por una fosa y luego expirar por Ah, la otra. Entonces vamos como intercalando esta ah, respiración. lo voy Entonces, haciendo con vos. dale, perfecto. Entonces ¿Cómo es cubres tu entonces? fosa nasal izquierda, la cubres La izquierda. completamente, la Ujú. izquierda. Inhalas Sí. por la derecha. Una vez que inhalaste, tapas las dos, destapas la izquierda, exhalas. Por esa Ah, misma, inhalas otra vez. Tapas, exhalas. Inhalas otra vez y exhalas por la otra. ¿Sí? Para no estar usando, ahorita lo hice con los dedos para que sea un poco más clara ¿qué la genera imagen. esto? Es como, hasta varía la temperatura, Sí, ¿no? exacto, Es exacto. increíble, no había Y, probado esto. y otra cosa, te puedes dar cuenta que siempre hay una fosa nasal que está más tapada que la otra. Es como que hay un lado Claro, que está más clarito y el tenés otro problemas como... para respirar, es más complicado, pero te da como un calor acá que te Sí, hace tomar conciencia de acá, de esta máscara, ¿no? De la máscara facial, que es por exacto, donde tiene que resonar todo, ¿no? No quedarse nasal, sino usar exacto, todo lo... exacto. Claro, Entonces, bueno, para no usar esto de los dedos, yo lo que hago, y no sé si se va a poder ver, pongo estos dos dedos en la frente como un apoyo sí, ahí, y sí. con el anular y con el pulgar voy a ir tapando las fosas. Ah, Entonces, claro, vas ajá, variando, tapas con el anular, respiras, sí. no sé si se va a ver ahí. Sí, 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 te estoy viendo porque estoy haciendo lo mismo, sí. Tapas, exhalas por el otro, inhalas por ese mismo, tapas, exhalas por el derecho. Perfecto, mucho más práctico. Ujú, sí. Entonces, esto Entonces, te di- baja un poco, sí, te ajá, calma. te ayuda a centrarte, te ¿Y, calma. Por aquí puse, y espérame, esto tengo como cuántas veces tendríamos algunas. que hacerlo? Disculpa. ¿Cuántas veces tendríamos que hacerlo? O sea, ¿cuánto tiempo? En cualquier momento que estemos mal, podemos hacerlo durante el día, por ejemplo. En cualquier momento y las veces que tú quieras, no hay como un tiempo. Si es que depende de tus objetivos, ¿no es cierto? Si es que tú quisieras como, ok, necesito dormir bien esta noche y no logro Sí, conciliar el sueño. Entonces por ahí, no sé, unos 5 minutos,
por ahí. O, no sé, tengo 2 minutos antes de mi entrevista. Esos 2 minutos te sirven, ¿no? Bien, para expandir también, para aumentar la capacidad, porque es muy importante llegar con el aire desde el principio hasta el final de un texto que puede ser realmente largo, una locución extensa o en tu caso cuando cantás, que no podés estar interrumpiendo y cortando para hacer esas respiraciones. Si bien ahora algunos temas musicales que he escuchado, a veces se le permite al cantante que se le escuche esa naturalidad, esa respiración. Pero bueno, nosotros también los locutores nos piden más naturalidad, pero no a ese punto. No tenés que cortar, no se tiene que escuchar tanto tu respiración al micrófono, no es conveniente. Se nota enseguida si cortás un poquito, Sí, aunque sea apenas la pausa y si tenés el oído entrenado, se escucha enseguida. Entonces, ¿cómo sí, podemos aumentar nuestra capacidad perfecto. de aire? Perfecto. Yo lo que, como te contaba, yo aprendí a respirar más eficientemente justo con la práctica del yoga. Y en la práctica del yoga, como estos pranayamas son muy importantes, te enseñan a respirar y te enseñan a expandir toda tu respiración. Entonces, hay como muchos mitos y muchas creencias dentro de la respiración, ¿no? Eh, y lo que hay que entender es que la respiración es una sola, ¿sí? La respiración sucede en un solo lugar, que son tus pulmones, ¿no? La otra cosa es que no tenemos control directo sobre nuestros pulmones. O sea, los pulmones se inflan. Entra aire, se inflan, sale el aire, se desinflan. No podemos como, voy a inflar más el pulmón. No. El pulmón se infla de acuerdo al espacio disponible que tiene, ¿no? Entonces es imaginarse, a mí me gusta imaginarme un vaso y un globo. O sea, si tú quieres pones un globo desinflado en un vaso y tratas de inflarlo, por más que la capacidad del globo sea muy grande, si es que el contenedor es pequeño, ese es el espacio que ese globo tiene para inflarse, ¿no? Entonces, la manera que nosotros tenemos para expandir la respiración es abriendo estos lugares de tu cuerpo sobre los que sí tienes control. Entonces, tú tienes control de tus músculos abdominales, tienes control de tus músculos intercostales, ¿no? Entonces, dividimos la respiración como en estas 3 secciones. No es que la respiración va a suceder en 3 lugares distintos. Sucede en los pulmones, punto. Pero lo que vamos a hacer es encontrar como estos 3 lugares de expansión. Y lo podemos hacer como por separado. A mí me gusta empezarlo por separado para tener como esta conciencia de cada lugar. Pero en la práctica uno puede como expandir todo, ¿no? Como es todos estos lugares a la vez, ¿no? Entonces se divide en 3 respiraciones: la baja o abdominal, la media o intercostal y la alta o clavicular. Ojo, la baja o abdominal no sucede en el abdomen. Hay muchas Está personas que bien que dicen, lo aclares. tengo que respirar por la barriga. Y es como, no respiras por la barriga. No, No. La cae de un barriga mito. se infla, pero porque hay un despliegue, ¿no es cierto? Eh, el diafragma baja y después Baja, claro, tus órganos abdominales y claro. la panza sale, pero no es que estás respirando ahí, ¿no? Entonces hay como estas ideas a veces, no, es que tengo que respirar con el estómago. Pero la imagen del globo está buena, Sí, que sí, nos es dice. Es buena bien para clarita, imaginarse, sí, para imaginarla. exacto. Entonces lo que queremos hacer es como hacer que ese vaso sea más grande, ¿no? Ujú. Entonces tienes la baja o abdominal, que se siente justo ahí, como en tu abdomen. Entonces lo que sucede, como te decía, cuando tú inhalas, ¿no es cierto? Tienes tu diafragma, que es este músculo como plano, ¿no es cierto? En forma como de una carpa, que está dividiendo tus pulmones de tus órganos abdominales. Entonces protege como los pulmones de todo esto otro. Entonces, cuando tú inhalas, desciende, hace como esto. Y cuando tú exhalas, regresa. Entonces baja, regresa. Entonces cuando baja, los órganos de tu abdomen, como les están empujando, entonces salen. Entonces hay ese desplazamiento. Entonces pasa esto, ¿no es cierto? Que parecería que estoy respirando por la barriga, pero es simplemente que el diafragma está bajando
y esto se está Viajando. expandiendo. Entonces, la primera parte es intentar encontrar como esta respiración, ¿no? Como esta, más que respiración, como esta expansión de tu cuerpo, ¿no? Entonces, los que nos pueden ver tal vez podrían revisar y practicar. Entonces es esto. Perfecto, sí. Exactamente. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, la media o intercostal. Lo que hacemos es, entre cada costilla tú tienes unos músculos chiquititos, estos músculos intercostales, porque no son, las costillas no están fijas, ¿no? Tienen cierta movilidad, si no, no podríamos respirar tampoco. Claro. Entonces lo que tratamos de hacer es abrir estos espacios entre cada Ujú. costilla, ¿sí? Entonces la respiración sería como hacia los lados. Lo que queremos es que tus costillas se abran hacia acá. Entonces a mí me ayuda a sentirme con mis manos y sentir que voy a empujar mis manos con este movimiento de Perfecto, expansión. sí. Uh-huh. ¿Sí? Es Y la mejor forma, sí. del lado, y es hacia los lados, no es esto, porque Claro, podría ese confundirse. balanceo no. Es hacia los lados. Sí, entonces ahí tienes estas dos respiraciones, ¿no es cierto? Tienes de acá abajo y tienes de aquí Sí, arriba. Más bien dicho, como hacia los lados. Entonces, si lo vemos juntos, sería como esto, como que se expande tu cuerpo hacia afuera, hacia los y lados y hacia, hacia afuera por aquí adelante. hacia Entonces, adelante. Claro. ajá, este como espacio se vuelve un poco más amplio. Y la última respiración es la alta o clavicular, que sucede en esta parte de aquí. Justo lo que tú decías hace un ratito de estas personas que respiran como que están agitados todo el tiempo. Entonces es como, solo respiran Claro. y arriba. La idea sería equilibrar las tres respiraciones, que no haya solo una de las tres, sino que haya como una expansión completa. Entonces, para esta respiración, sí, a mí me ayuda esta imagen de estar como agitado, ¿sí? Entonces se siente como aquí. Entonces el movimiento es un poco como hacia afuera y hacia los lados. Hay Sí. como esta, es una expansión chiquitita. Esta respiración es muy pequeña, Es ¿no? pequeña, sí. Es muy pequeña. Pero en el Como un yoga, jadeo. esta respiración es importante porque cuando tienes posturas invertidas y digamos que todo esto está como colapsado, la única manera es que tú respires aquí. Entonces, por eso también en el yoga tú expandes todas las respiraciones para que no haya, o sea, para Bueno, que tú puedas respirar en cualquier postura. la mujer embarazada, cuando va a tener familia, también hace una especie de jadeo, ¿no? Que esa respiración alta le ayuda muchísimo, incluso interrumpe el pensamiento, es muy buena para desbloquearte en algún momento que estés mal y hacer un par de respiraciones rápidas, ¿no? O también para aumentar la energía si vas a leer un Sí. texto más arriba. Eso es muy bueno. Es muy interesante todo lo que nos estás mostrando, porque hablaste de una palabra clave que es la disciplina, que es la constancia, o sea, el entrenamiento, y lo que te va a permitir después incorporarlo naturalmente, como un recorrido natural al momento de hablar, porque, y saber cuándo usarlo, porque a veces también podemos necesitar una respiración alta. Hay Exacto. personajes en doblaje, personajes chiquititos o personajes altos, muy agudos, en donde estás usando más acá. Claro, claro, No lo claro que sí. moves, porque sos consciente. O sea, Claro. vas llevando. Es como, diría yo, cuando cantás, cuanto más ensayas una canción, el recorrido del aire, ya tu cuerpo lo registra, ¿no? Es maravilloso, es la Sí, memoria corporal, digamos. total, sí. Tan importante para la gente que trabaja con su cuerpo, ¿no? Actores, locutores, cantantes, músicos, esa conciencia es súper importante. Tal cual, ahí te mandaron saludos, dijeron que sos muy Sí. guapa, muy linda, te tiraron piropos. Bueno, te digo que es muy valioso. Ahora, si nosotros queremos bajar, ahí hablamos de los tipos de respiraciones, de dominar esa respiración, controlarla para poder Ujú, usarla en el momento indicado. Si ujú. queremos bajar el estrés puntualmente, el estrés, no sé si estrés y ansiedad van juntos o van por separado, Ya. ¿cómo Bueno, hacemos? antes de irnos por esa parte, solo déjame terminar lo de las tres respiraciones.
Ah, sí, pensé que habías Ya, terminado. ya. Decime, Entonces, sí, sí. estas tres respiraciones, ahorita lo hicimos por separado, ¿cierto? Como hicimos baja, media y alta. Em, Cuando uno hace las tres por separado, se crea primero esta conciencia. Y después uno se da cuenta de cuáles son las más grandes. Entonces, como decíamos, ¿no? La alta es la más chiquita. Y si solo respiras ahí es un poco desesperante porque no te entra el aire que necesitas, pero digamos que es útil para ciertas cosas. Entonces, tiene que haber igual esa conciencia de esa respiración. Ahora, eh, lo hacemos por separado para expandirlo por separado, ¿no? Crear la conciencia, expandirlo por separado. Una vez que esa conciencia está, uno hace la unión de las tres. Entonces, cuando tú respiras, idealmente, sobre todo cuando en el canto, en el teatro, en la locución, lo que vamos a tratar de hacer es siempre respiración baja y media, porque son las más grandes, simplemente porque son las más eficientes. Entonces, la idea sería que lo hagas junto. Entonces, es como que a la vez, baja y media. Entonces, siempre hay como esta Ajá, expansión. Y que nunca haya esto de respira profundo. Y que haya como esto, ¿no es no, cierto?, de claro. levantar hombros y tensionar partes. Entonces la gente que quiere expandir su respiración lo puede hacer por separado. A mí me gusta, no sé, pensar como, ok, voy a hacer 5 bajas, 5 medias, 5 altas. Entonces como las va separando. Y lo voy a hacer sentada, acostada y parada. Y luego voy a hacer una respiración donde uno las tres. Entonces voy a hacer baja, media, alta y voy a exhalar. Entonces como ir practicando un poco Ah, esta respiración. Y esta respiración diariamente. que le vamos a llamar completa es la respiración que tú puedes usar para el pranayama que hicimos hace un ratito, este Nadi Sodhana. Y Ajá, incluso para posturas en yoga puedes usar esta respiración completa. Obviamente si es que no hay algo en la postura que te impida respirar ahí, pero digamos que la claro. respiración completa es la más grande, la más eficiente, y la que regala y te da el aire que tú necesitas para, no sé, ya sea hacer Sí. deporte, cantar, locutar algo. Es como esta respiración, una vez que tú tienes la conciencia de la respiración completa de tu cuerpo, tu vida cambia. Claro, incluso los atletas, bueno, se dice que el locutor es atleta de la voz, hay un Sí, entrenamiento y la gimnasia sería en parte esta. Saludo a Antonella de Aire Locución que se sumó, Adrián, bueno, a todos los que van sumándose, gracias. sí, Y gracias. bueno, ahora, perfecto, tenemos esa práctica, ya tenemos tarea. Tenemos Y tareas. con eso vamos a estar más tranquilos seguramente, sin hiperventilarse, todo tranquilo. Más el de la nariz es muy bueno también, porque eso, nos decías, mejora, o sea, nos tranquiliza, nos baja un poco y nos ayuda a tomar conciencia de toda esta máscara, de todo, de nuestra cara, dónde va a ir el aire, de poder tocarnos cuando hablamos también da cierta resonancia. Es muy importante, sobre todo aquellos que por ahí no pueden diferenciar si su voz es nasal o no, o te dicen que y vos te parece que no es nasal, que si estoy bien, tengo la nariz tapada, sin embargo se me escucha mal, ¿viste? Ajá, Entonces uno se acostumbra a oírse, es sí, un gran tema. sí. Bueno, y nos ibas a dar otros, a ver, el del Eh, estrés que hoy es tan común, ¿quién no está bueno, estresado? en realidad el que te digo, el que vas alternando las cosas, ese es el que a mí me sirve para, como para esto de la atención, ¿no es cierto? Es más, simplemente respirar, porque a veces nos olvidamos, estamos tan agitados y tan, no sé, como corriendo, corriendo, nos olvidamos como de, ok, voy a respirar. Y respiras normal, o sea, inhalas, exhalas, tal vez poniendo en práctica ahora lo que hicimos, ¿no? De las tres respiraciones y esta respiración completa, como una respiración más profunda, eso te va a ayudar como a centrarte otra vez, a calmarte. ¿Mm? Y bueno, dentro de la práctica del yoga, pues cualquier práctica que tú hagas, yo lo que haría es buscar como cuál es la práctica de yoga que a ti te sirve. Entonces, como te decía, Ajá. hay muchos tipos. Ya, entonces hay gente que dice, a mí no me gustó el yoga, fue horrible, hice una vez y me pareció Ay, yo te iba a espantoso. contar, hay muchas experiencias en yoga. Yo incluso te vi en unas fotos que subiste a tu Instagram, vamos a decir que es arroba Ceci Dávila Music, por donde estamos ahora también transmitiendo,
y te vi haciendo unas posturas invertidas difíciles, pero en algún momento, al principio, mucho tiempo atrás, indicabas que habías sido muy constante y que cada vez lograbas esa agilidad, esa flexibilidad, pero no todos vamos a hacer yoga para, no sé, sostenernos en un brazo, no es Ujú. necesario, o sea, pero a veces es una tendencia y uno relaciona, ¿no? Y no es tan así, tenés que encontrar justo los ejercicios y las clases de yoga que coincidan con lo que vos podés dar en ese momento y avanzar de a poquito. Vos sos instructora de yoga, eso es otra cosa, pero no todos quieren serlo. ¿Y Ujú. cómo lo aplicamos en nuestra vida? Esos movimientos corporales que haces de posturas invertidas, ¿cuáles son los beneficios directos que tienen estos ejercicios? Ya. A ver, quiero topar otro punto que acabas de mencionar también, esto de que hay, no sé, ahora con todo esto de las redes sociales se cree o se tiene esta expectativa de que el que hace yoga es súper flexible y súper fuerte y puede hacer un montón de cosas y sube la pierna acá y se... Claro, No, eso no es yoga. Yoga es mucho más que solo posturas y flexibilidad y fuerza. Si para ti hacer yoga es sentarte y meditar media hora, eso es. O sea, digamos que la flexibilidad, la fuerza, la habilidad para hacer estas posturas imposibles es como, es un producto de toda esta práctica que tú estás teniendo antes. O sea, el yoga lo que va a hacer es darte un montón de otros beneficios antes de estos, ¿no? De la flexibilidad y las posturas y no sé qué. Es como, es mucho más profundo que lo que solo se ve, ¿no? Entonces a veces uno claro, dice, estoy logrando equilibrio, pero no es equilibrio de solo ponerme en un pie y aguantar ahí, sino es un equilibrio tuyo emocional, ¿no? Entonces, estoy más equilibrada, significa yo tengo más equilibrio en mi vida. Y tal vez no tenga tanto equilibrio en el pie, no importa, pero yo claro. siento que eso me ha dado más equilibrio a mi vida. Entonces, por un lado, eso, que Capaz que cualquiera puede se hacer yoga. produce después el efecto inverso, porque si estás en equilibrio internamente, lográs estar en equilibrio corporalmente, ¿no? Exacto, ¡Ah! exacto. ¡Aprendí! Me Es saqué 10. eso. Exacto, es justo lo que acabas de decir. Es como que lo uno te lleva al otro. Va al revés. Más, Uno es como piensa lo contrario. de dentro hacia afuera. Exacto. Bien Eh, y, claro. y entonces hay diferentes tipos de práctica de yoga. Entonces hay una práctica de yoga que es mucho más calmada, se llama Hatha Yoga, son Ujú. posiciones más sostenidas. Te quedas mucho tiempo en diferentes posturas. Entonces es un poco más tranquila. Hay un yoga que se llama Raja Yoga, que es solo yoga meditativo. Entonces lo que más haces es sentarte o ponerte en una postura y meditas horas enteras. Entonces no hay movimiento siquiera. Hay un yoga, vinyasa yoga, es un yoga más fluido. Entonces vas de una postura a otra, no sostienes, sino que pasas de una a otra, a una a otra. Entonces, esta tiene mucho más movimiento, es mucho más cardiovascular, pero hay diferentes tipos. Entonces, a la gente que nos está escuchando y tiene curiosidad, busquen los diferentes tipos de yoga y encuentren cuál es el que más les sirve. Hay este yoga como aéreo, entonces te cuelgas en un columpio y haces posturas como invertidas en el aire, o sea, hay cosas hermosas. Hay este Claro, hay yoga que tomarse el caliente. tiempo. Hay que Sí. generar ese tiempo. Es una excusa lo del tiempo, realmente. O sea, hay que buscarlo, porque si no, realmente es no tener vida. En algún momento tenés que parar. Sí. Ahora bien, suponte una vida muy compleja, de grandes enredos, no tenés tanto tiempo. ¿Hacer pequeñas meditaciones diarias sirven o hacerlo con cierta frecuencia, por ejemplo? Estos ejercicios de respiración son bárbaros para hacer en cualquier momento porque son segundos, no llevan nada y Ujú, realmente nos aterrizan, calman todo el cuerpo, o sea, es ujú, increíble. ujú. Para una actividad que vas a hacer de repente sentado, leyendo, y sí, te bajan mucho, te predisponen en una energía más alta. Ujú. Es así, te sirve Sí, hacerlo con cierta frecuencia, aunque no sea tan riguroso ni tantas horas sí, como uno imagina un maestro de yoga, sí, sí. eh, Claro que sí. O apartado sea, de todo. aunque tú hagas 2 minutos al día de meditación, porque la meditación es, parecería que no es tan
difícil, pero es muy difícil sentarse y tratar de no Sí, lo pensar, es. ¿no? Porque nuestra cabeza siempre está pensando. Entonces, sentarse y decir, ok, no voy a pensar, eso es muy difícil. Pero Es muy como todo, difícil lleva práctica. porque Y los beneficios de esos la pensamientos meditación, llegan, sí, esos pensamientos llegan. Entonces, yo creo que hay que dejarlos pasar, hay que dejarlos pasar, exacto, que exacto, sigan. exacto. No detenerse ahí porque interrumpimos el proceso de yoga, de la meditación en sí misma. Eso es donde las personas pensamos que no estamos meditando, no lo logramos por la Ujú, cantidad de interrupciones, que al principio ujú. son muy fuertes y muchas, porque no estamos acostumbrados a dejar pasar esos pensamientos. Entonces nos enredamos ahí y ahí sufrimos. Es un Ujú, lugar de sufrimiento. Por eso hablamos del lugar de la felicidad, del lugar del sufrimiento, ¿no? ujú. Sí, total. Y a veces también pensamos que si es que no está tu mente en blanco, no estás meditando. Tampoco eso es cierto. El simple hecho de que tú te sientes a intentar eh, limpiar tu cabeza de pensamiento, eso ya es meditar. Y lo que tú decías, lograr que los pensamientos pasen y no quedarnos como enredados ahí, eso también es meditar. O simplemente sentarte a cantar mantras, aunque no sepas lo que estás diciendo, también estás meditando. Claro, va al Entonces, subconsciente también. entonces sí, Y es una meditar, orden que... y como sea, hay muchas aplicaciones ahora, aplicaciones donde hay meditaciones guiadas, porque si no sabes por dónde empezar, puedes hacer una meditación guiada. Hay muchísimos en internet, en YouTube, hay aplicaciones. Te vas a dar cuenta que sirven un montón. Y también dentro de la meditación hay muchos estilos, como hay diferentes maneras de meditar. Entonces también es encontrar el que te sirve a ti, ¿no? Si necesitas que alguien te vaya como haciendo el recorrido de cómo tienes que hacerlo, está bien. Si prefieres hacerlo solo, también. Pero totalmente, aunque sea un minuto al día, va a servir. O sea, va a hacer que tu vida sea mejor. Muy interesante lo que nos contás, Cecilia. Tengo miedo que se nos corte, así que te quiero preguntar específicamente, así brevemente, Uh -huh. la vocalización en movimiento. Hablamos del equilibrio, de la meditación sonora, de cantar los mantras. Aunque no entendamos lo que dice, nos sirve porque le estamos enviando al inconsciente. Además, es algo que nos da una tranquilidad, ya ese sonido, ese conjunto de voces, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué es la vocalización en movimiento? A ver, yo tengo una idea, ¿será que me voy desplazando y voy generando, mientras que voy moviendo mi cuerpo, no sé, lanzo una A, emito una U, no sé, o canto? Yo pienso en las obras de entrenamiento para obras musicales. ¿Cómo Ajá. hacen los artistas para cantar, saltar, bailar y que les rinde? No siempre hacen playback, algunos son Yes. originales. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen tanto movimiento? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con un entrenamiento? A ver, sí, Te sí, pregunto. definitivamente las personas que hacen teatro musical es una disciplina muy distinta a solo cantar, ¿no es cierto? O solo actuar o solo bailar, porque tienes que unir todo, ¿no? Eh, Tienes que tener un entrenamiento para eso. Entonces, cantar mientras estiras, ¿no es cierto? O mientras haces algo de cardio. Entonces, estás trotando y por ahí estás vocalizando o estás practicando la canción que tienes que cantar para el musical. Digamos que hay, o sea, la cosa es, hay que hacerlo. O sea, si tú necesitas cantar y bailar, pues canta y baila, ese es tu entrenamiento, ¿no? Ujú. Ahora, la vocalización en movimiento, lo que hablamos ya como dentro del yoga y eso, eh, yo experimenté y exploré un poco de eso en algunos talleres, porque me parecía bien interesante vocalizar dentro de posturas de yoga, ¿no? Como eh, puede ser como mientras caminas, ¿no es cierto? Caminas y vas cantando, o lo que sea, puede ser mantras también, o puede ser una M. A mí lo que me gustaba hacer un poco era improvisar en grupo. ¿Sí? Entonces, llevando un poco de las cosas que yo hago en música y en canto, llevarlas como a este espacio del yoga y la meditación. Entonces, como cada uno iba cantando algo, cualquier cosa, lo que se te ocurra ese momento, vas Ujú. cantando, te vas moviendo en el espacio y empieza a suceder algo que es mágico, que es que empieza a suceder música colectiva, Ay, improvisada, me encanta. y dentro Sí, como me de este encanta la ambiente composición. muy
ajá, muy meditativo y muy, como muy presente. Y Entonces, además, cuando moves el cuerpo y con los sonidos, proyectás diferente. Un sonido proyectado con un movimiento así o no sé, o con los brazos hacia arriba, se ajá, escucha diferente. sí, Te permite un registro. totalmente, Te totalmente. sirve para componer personajes, para tu propia vida, para un montón de cosas, ¿no? Claro, Saber que si te ayudas, te acompañás con el cuerpo, proyectás diferente. Y el lugar totalmente, en el que estás transitando, si vas rápido, si vas lento, también va a haber una variación. totalmente. Mira, por ahí nos hacían una pregunta, Sí. como para ir redondeando, ¿cómo sé que estoy meditando correctamente? A ver, yo creo que Uy, eso de correcto, incorrecto, no debería ser algo que nos lleve no, haciendo todo mal. Yo no creo que existe eso de que está bien o mal. Como decíamos hace un ratito, creo que lo importante es que haya la intención. Entonces, si tú te sientas, ¿sí? Bueno, dicen que la meditación sí debe ser sentado, o sea, tienes que estar sentado, no lo puedes hacer acostado porque acostado te duermes y dormir no es meditar. claro, no resulta, ya me pasó. Sí, y entonces te sientas Sí, en una no, posición cómoda, pero donde toda tu espalda esté recta y simplemente te concentras en, por ejemplo, respirar. Aunque tu cabeza esté a mil y estés pensando en mañana y en ayer y en lo que sea, el hecho de que estés sentada o sentado y estés con la intención de, ok, voy a respirar y voy a dejar pasar mis pensamientos. Eso ya es meditación. Eso ya es yo meditación. creo O que como cada uno decía, tiene su tiempo. exacto. Y no hay una meditación perfecta, porque de alguna manera, mira, hay una reflexión que vos habías escrito en tu Instagram que tenía que ver, no todas nuestras expresiones son felices o positivas, pero son expresiones que nos hacen humanos y nos ayudan a relacionarnos con el mundo, con otras personas, por lo tanto son perfectas, o sea, son perfectas para cada uno. Así que a la persona que nos consultó, seguro lo estás haciendo perfecto para el momento que estás viviendo dentro de lo que vos podés en este momento y es perfecto para vos. Es decir, en Exacto. otro momento, a medida que avance esto, solo va a fluir. Vamos a cambiar de etapas. A mí me ha pasado también de sentirme muy angustiada porque no podía meditar hasta que pude entender lo de los pensamientos y entonces al dejar ir los pensamientos es cuando decís, bueno, esto es un proceso y cada vez vienen menos en ese Ujú, momento y cada vez te emocionás más. Me ha ujú. pasado de llorar incluso, o sea, no llorar a gritos, sino que se te caiga una lágrima porque es algo muy fuerte que estás transitando. Así que yo también, en este camino de la voz, les recomiendo, como Cecilia, buscar yoga. Acá nos dicen muchas gracias, interesante los tips, porque realmente son buenísimos. Nos mejoran como personas y además nos dan la capacidad de expresar, de encontrar esa voz, de encontrar nuestra verdadera voz. Ujú, Eso ujú. también lo escribiste. Y yo coincido. Sí, Me sí. encanta tu Instagram. Ay, gracias. Tenés cosas re interesantes, todas las posturas que haces, pero más allá de eso, esos tips son muy... Y dice, vencer el miedo y confiar en ti. Y esto es ser constante en lo que intentes. Ujú, Así ujú. que Cecilia, yo te súper agradezco que nos No, hayas ayudado con estas técnicas, que te hayas sumado herramientas para el comunicador. Y bueno, te vamos a recibir el jueves próximo hablando ya porque sí, sos cantante profesional, compositora, nos vas a contar bien de tu tema musical que está 10 puntos, que los invito a escucharlo. Necesito gente, escúchenlo porque realmente transmite mucho y nos vas a contar de ese tema. Vamos a hablar sobre técnica vocal, colocación, apoyo de diafragma y ejercicios para la voz cansada. Me parece genial eso. sí. Porque no hay nada peor que empezar a leer un texto y ya estar, viste, desinflado, como que Sí, llegaste al estudio y ¿qué te pasó? No, no, ¿de dónde sacaste esa energía? ¿Cómo encarás exacto. ese texto? Porque tuviste un día terrible, problemas, lo que fuere, y tenés que desprenderte, y en ese momento es ese presente, ¿no? Como decías vos. Exacto, exacto. Me Muchísimas encanta. gracias, Viviana. Gracias por el espacio. Me encanta conversar de estas cosas. Qué bueno que nos encontramos en Ay, este sí, es lindo. camino. Sí, Espero yo que les también digo esté lo mismo. sirviendo.
Espero que Saludamos nos a todos sirva lo nuestros que hablamos. contactos que permitieron esto. ¿Cómo, perdón? Saludamos a todos los contactos que permitieron este encuentro, Sí, porque realmente es hermoso. Cuando estás en sintonía, no hay nada que hacerle. las cosas Ni pasan. internet, ni la red, ni las fronteras, ni nada, detiene ese encuentro maravilloso, ¿no? Exacto. Me Sí, encanta. muchísimas gracias Bueno, por el Ceci, espacio. muchas gracias. Y mañana a las 16 horas estaremos con Mike Selamare, un excelente locutor venezolano, hablando de oratoria, así que los espero en mi producto La Voz. Y bueno, te despido hasta el próximo jueves. Chao, Ceci. Chao y chao a todos. Gracias por Besos. escucharnos. Gracias a todos. Gracias.